Tenía los pies torcidos, la columna la tenía desviada, pero sin importarle nada, le demostró al mundo ser el mejor y primer gran regateador de su época, superando las expectativas incluso hasta de los mismos médicos, que no querían dejarlo jugar. Aquel chico de las piernas chuecas le dio a Brasil sus primeros 2 mundiales, imagínense, montándose el equipo al hombro en momentos de muchísima presión. Junto al Rey Pelé pasó a la historia como los astros de aquella primera generación dorada de Brasil en el fútbol. Hoy conoceremos la estremecedora historia de Mané Garrincha, el ángel de las piernas torcidas. Les habla como siempre su humilde servidor en Havoc y sin más preámbulo, empecemos. Manuel Francisco dos Santos, mejor conocido como Garrincha, nació un 28 de octubre del año 1933 en Río de Janeiro, Brasil, hijo de Amaro Francisco y María Carolina dos Santos. El pequeño Garrincha vino al mundo con los pies torcidos y su pierna derecha era 6 centímetros más grande que la izquierda. Era anormal a la vista de todos y sus hermanos lo incomprendían. Llegó incluso hasta sufrir de burla por parte de ellos, todo por simplemente tener esta discapacidad. Uno de sus hermanos lo bautizó como Garrincha, nombre que proviene de un ave o pájaro de patas frágiles y un poco torcidas, pero así le tocó crecer. Sus padres eran de humildes recursos, sin embargo llegaron a juntar lo suficiente para operarlo de sus piernas, cosa que ayudó muy poco, pero aún así sus piernas estaban torcidas a unos 80 grados, es decir, los doctores le dijeron que se olvide de esto, que nunca llegaría a ser un deportista profesional, ya que además de los pies torcidos, sufría de poliomielitis, es decir, tenía una columna vertebral en forma de S o en forma de serpiente, imagínense. Ahora esto, más junto a las 2 piernas torcidas, era fatal y sumamente peligroso para un joven que quería dedicarse al fútbol. Cualquier lesión, choque o encontronazo con otro jugador podría dejarlo inválido. Esto además de los incesantes dolores que tendría en las articulaciones de sus piernas al momento de correr todo el tiempo. Sin importar de tener a su propio cuerpo en contra, su mayor deseo era ser futbolista y casi que ofrendaría su vida a ello. No se podía aguantar en cuanto veía una pelota. El fútbol era la adicción para aquel joven que simplemente quería jugar. Sin importar los diagnósticos, decidió entrar al campo y escuchen bien, pronto lo que inició siendo una maldición terminó siendo en la mayor de sus bendiciones. Escuchen, aprovechó la curvatura de sus piernas torcidas para crear un regate imparable. Amagaba hacia el interior del campo, pero se escapaba hacia la derecha. Fue el primero en atreverse a hacer algo así. Esto dejaba pero hiper mareados a sus oponentes, ya que cuando les veían el balón junto a unos pies torcidos, quedaban perplejos al momento del extraño amague. El anormal movimiento de las piernas torcidas le quitaban la intuición a sus rivales. Nadie podía adivinar de qué forma se moverían. Era raro, pero al mismo tiempo mágico. Utilizó su maldición para convertirla en su más grande bendición y atracción dentro del campo. Tras un par de campeonatos en el equipo de la fábrica textil donde trabajaba su padre, se dio cuenta que podía escalar hacia lo profesional. Así entonces fue su debut en la primera división con el club brasileño, el Botafogo FC, en el año 1951. El fútbol profesional fue hostil para él. Jugadores violentos y con mayor malicia le llegaban tumbándolo en distintas ocasiones. Por suerte Garrincha entrenaba a su manera, se especializó en el levantamiento de pesas y logró desarrollar una masa muscular en sus piernas que lo protegerían de que alguna vez sus huesos fuesen quebrados por una falta sucia. Porque recordemos algo y fíjense, en aquellos tiempos no existían las canilleras ni ningún tipo de protector debajo de las medias o calcetines que te salvara. No, tus piernas estaban expuestas a cualquier brusca patada, solo podías protegerlas desarrollando masa muscular y él se dedicó a ello. Una vez más supo cómo superarse. Permaneció 5 años con este primer club, donde obtuvo sus primeros grandes logros. Allí consiguió la Liga Brasileña en 3 ocasiones, donde deslumbró a toda Brasil y Suramérica, cosa que lo llevó a firmar contratos y pasando por otros clubes tales como el Corinthians, el Flamengo, el Olaria FC, el Junior de Barranquilla, Colombia,
Marsella y las Estrellas Rojas de París, Francia, aunque siendo sincero su verdadera gloria se la ofreció a su selección brasileña. Sí, conquistó 2 mundiales para su país, no 1 sino 2, y esto al lado de nada más y nada menos que del Rey Pelé. Sí, cuando ambos estaban juntos en el campo, Brasil nunca perdía. Cuando llegó la fecha para el inicio de su primer mundial en Suecia 1958, el gran Garrincha se encontraba dentro de la lista de convocados, pero se le presentaba un gran obstáculo, pues en los resultados de unos exámenes psicofísicos sacó 38 puntos cuando era necesario sacar 123 puntos como mínimo para superar la prueba. En ese entonces el psicólogo de la selección expresó ante la prensa que Garrincha era un débil física y mentalmente y que no estaba apto para desenvolverse en un juego colectivo. En pocas palabras, la Asociación Médica de Brasil no creían en la destreza del jugador, solo querían lavarse las manos con él, que no jugara más. Pero un compañero de la selección llamado Nilton Santos alzó la voz por su compañero e inició una campaña para que Garrincha no abandonara la selección. Empezó a nombrar partidos en los que él fue determinante, convenció a los directivos de que sin importar los exámenes o la decisión médica, Garrincha tenía que estar sí o sí para Brasil. Garrincha fue llevado junto a un niño Pelé de 17 años al Mundial del 58. Ambos estuvieron en el banquillo hasta el tercer partido, cuando Brasil se enfrentaba a la Unión Soviética y tenía la obligación de ganar para continuar. El portero de la Rusia soviética era nada más y nada menos que Lev Yashin, el icónico guardameta considerado como la araña negra de la portería. Es que no hallaban cómo meterle un balón al arco, motivo por el cual el técnico brasileño decidió confiar en los pequeños novatos. Al fin metió a Pelé y a Garrincha a jugar por primera vez en aquel mundial, y escuchen bien, en apenas 3 minutos Garrincha dejó tirado en el campo a 3 soviéticos y reventó el balón en el travesaño de la araña negra de la portería. Luego fue el turno de Pelé, quien falló otro riflazo por apenas unos centímetros, hasta que finalmente el tercer brasileño Babá consiguió batir al temido portero Lev Yashin. La clave del juego fueron Pelé y Garrincha, quienes desequilibraron el partido que ya los soviéticos tenían casi ganado. Los marearon y confundieron en tan solo 3 minutos, cosa que llevó a Brasil a pasar a la siguiente ronda. El periodista Gabriel Janot definió aquel instante como los 3 mejores minutos de la historia del fútbol. Brasil ganó aquel mundial y tanto Pelé como Garrincha se convirtieron en los nuevos reyes. Iniciaron el mundial en la banca, pero regresaron a su país siendo titulares y con la gran copa en la mano. Pero pronto algo se dio a conocer. Sí, como nota curiosa, Garrincha revela que no le causó tanta felicidad ganar aquella Copa del Mundo. Al principio le gustó la idea de competir contra otros países, pero odiaba lo corto que era el campeonato. Sus palabras fueron las siguientes: solo hemos ganado un campeonato pequeño, en mi opinión sin valor, muy pobre. Fíjense que los partidos ni tienen segunda vuelta. Wow, estas fueron las palabras del jugador, quien revela que los mundiales eran de muy baja competición, ya que según él no se puede definir realmente qué país es verdaderamente el campeón, ya que la competición cuenta con muy pocos juegos. Y bueno, a pesar de que estaba en desacuerdo con lo corto que eran los mundiales, aún así ganó 2, imagínense. En el mundial de 1962, Garrincha demostró mucho más de lo que estaba hecho. Dio a ver que no solo tenía una capacidad física increíble para jugar, sino también una capacidad emocional y con una motivación impresionante. Esto a pesar de sus problemas personales, ya que en esa Copa del Mundo el gran Pelé sufrió una lesión que le impidió continuar en el mundial, pero Mané Garrincha se puso encima el peso del equipo y marcó 4 golazos para su país, convirtiéndolos de nuevo en campeones del mundo en aquella Copa del 62. Pelé lo admiraba mucho y sabía realmente qué clase de jugador era Garrincha. Pelé le confesó su admiración con las siguientes palabras: Garrincha era capaz de hacer cosas con el balón que ningún otro jugador
jugador podrá hacer. Se valió de su condición y la utilizó para ser único en los partidos. Sin Garrincha yo nunca me habría convertido en tricampeón del mundo. Y sí, amigos, estas fueron las palabras del Rey Pelé hacia su eterno compañero de los pies torcidos. Tal era la trascendencia que tuvo Garrincha en su selección, que de los 60 partidos que disputó con Brasil solamente perdió uno y le alcanzó para ganar 2 mundiales. Jugó hasta el año 1970, efectivamente un fuerte golpe acabó con sus piernas. Sufrió una lesión de meniscos de la cual nunca se recuperaría. Era un riesgo que desde niño siempre lo tuvo presente, pero a pesar de ello tuvo una vida deportiva sin igual, desafiando incluso a la misma muerte. Su cuerpo supo cómo responderle hasta el último de sus momentos. Tristemente ahora nos toca hablar de su vida fuera del fútbol. Mané Garrincha vivió polémicamente la mayoría de sus años. El alcohol y los bares se convirtieron en su segunda casa. Además también tenía una fuerte adicción al tabaco. Vivía desordenado y aunque él no fuese tan ambicioso con el dinero, de igual forma los vicios lo llevaron a desperdiciar su fortuna. Intentaron ayudarlo en más de una vez, pero no se dejó ayudar. Garrincha vivió hasta sus 49 años y fue en 1983 donde partió de este mundo tras pasar sus últimos días como un indigente en medio de la miseria. Según los médicos, su muerte fue consecuencia de una congestión pulmonar, pancreatitis y pericarditis, todo dentro del cuadro clínico de un alcoholismo crónico. Y sí, amigos, duele ver que este sea el final de una figura que le brindó tanto al fútbol, y no solo de Brasil, sino al resto del mundo. Se superó físicamente de las 1001 maneras. Las convicciones de su vida en la cancha estaban hechas de acero. Nadie lo pudo quebrar ni minimizar, pero tristemente la gallardía que tuvo en su vida deportiva no era ni parecida a la que tuvo para su vida en el mundo real, y terminó hundiéndose a sí mismo. A pesar de ello, fue y siempre será una leyenda. Su legado en el campo seguirá intacto con el pasar de los tiempos. Esta ha sido la historia de Mané Garrincha, el ángel de las piernas torcidas.